Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo. Le habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos a nuestro evangelio de salvación. Aleluya, a nuestro evangelio de salvación. El evangelio de Cristo, el evangelio que salva tu alma. El evangelio que Cristo vino a predicarnos aquí a esta tierra, la necesidad del Cristo de la gloria, la necesidad del Redentor, la necesidad que necesitábamos ser redimidos. Aleluya. Era una necesidad y para eso vino, para cumplir su propósito en nuestras vidas, para que todo aquel que le acepte como su Señor y Salvador pueda alcanzar esa salvación para siempre. Aleluya, eso predicamos. Cada vez que nos presentamos delante de ustedes es para traerles el evangelio de salvación. Le damos gracias al Señor en este día por permitirnos una vez más poder entrar en sus aposentos, en sus casas, en sus hogares, con este evangelio de salvación y vida eterna. Sabemos que ya van a haber muchos escuchando y que van a haber muchos que van a recibir al Señor hoy. Esa es nuestra fe, porque ese es el propósito de este evangelio: alcanzar las almas perdidas de ese pueblo llamado mundo. Aleluya. Y también de predicarle a esta iglesia de hoy. La iglesia de hoy está en problemas y nosotros necesitamos también llevarles el evangelio de salvación a todos ellos. Aleluya. Mi Dios tiene un tema interesante, un tema bonito para el día de hoy. Mi Dios ha preparado una palabra para ustedes en el corazón de este siervo. Y quiero que todos sean capaces de escuchar, que todos sean capaces de quedarse con este siervo de Dios. Y van a recibir maná del cielo. Van a recibir una palabra ungida por el Espíritu Santo de Dios. Van a recibir lo que necesitan recibir. Palabra de Dios. Palabra del Dios de los cielos. Aleluya, santo. Te invito a que no abandones el santuario. Te invito a que no rechaces la palabra. Te invito a que te quedes con nosotros. Papá tiene un propósito inmenso, grandísimo, hermoso en tu vida. Pero tienes que aprender a quedarte en el santuario, a quedarte en la presencia de Dios desde el comienzo hasta el final. Es para tu bendición, es para tu beneficio. Aleluya. Vas a recibir palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y para comenzar hoy vamos a ir al libro de los Salmos. Me encanta, ustedes lo saben. El libro de los Salmos son alabanzas a Dios. Aleluya. La alabanza abre las puertas de los cielos. Aleluya. Para que se derrame entonces la unción del Santo sobre el pueblo de Dios, sobre el predicador, sobre el profeta, sobre el hombre o el siervo de Dios que Dios haya escogido en ese momento. Las alabanzas llegan al trono de la gracia. Dice la palabra, como olor fragante. Y mi Dios derrama su unción sobre su pueblo. Aleluya. Para que puedan entonces recibir el maná que papá tiene para ellos. Y los salmos fueron en todo momento y a toda hora. Aún David los usó constantemente. Parte de ellos fueron escritos por David, el rey David, y eran alabados. Era alabado el Dios de los cielos continuamente en su tabernáculo 24/7. Aleluya. Los salmos son de gran importancia para el cuerpo de Dios. Y aquí en el Salmo 46, versículo 4 y 5. Vamos a comenzar ahí. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Dice: el santuario, escucha, de las moradas del Altísimo. Aleluya. Dice: Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Te lo tengo que volver a leer. Sí, claro que sí. Vamos a volverte a leer este salmo. Salmo 46, versículo 4 dice: del río sus
sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Es decir, de Dios salen los ríos de agua viva que alegran al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia de hoy. En aquel momento el pueblo escogido, en este tiempo de hoy el pueblo adquirido de Dios por la sangre de Cristo. Aleluya. De Dios salen todos esos ríos de agua viva que van a llegar y van a alegrar al pueblo de Dios. Dice, Dios está en medio de su ciudad, en medio de su pueblo. En medio de su ciudad, en medio de su pueblo, dice, y nunca será conmovida. Santo, Dios la ayudará. Dios la ayudará a clarear la mañana. Dios la ayudará. Dios nos ha regalado una ayudadora a esta iglesia de hoy. El Espíritu Santo de Dios, el cual nos ayuda en cada paso. En cada mañana dice que el Espíritu Santo de Dios está continuamente y constantemente con nosotros. Aleluya. Voy a volvértelo a leer. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de hoy. Dice, el santuario de las moradas de Dios. Escucha que dice, el santuario de las moradas de Dios, es decir, donde habita Dios. El santuario de Dios es donde habita Dios, que solamente debe ser usado para la gloria de Dios, para adorar y para alabar al Altísimo. Un punto de encuentro entre Dios y los hombres para recibir su palabra y la santidad de Dios. Te lo tengo que volver a decir. Voy a leerte este versículo una vez más. El río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Dice, el santuario de sus moradas, donde está la gloria de Dios. Aleluya. El santuario de Dios simplemente debe ser usado para alabar y para adorar al Altísimo. Tiene que ser el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Aleluya. El punto de encuentro entre Dios y los hombres para recibir esta su palabra y su santidad. Aleluya. Dice, Dios está en medio de su ciudad, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Cuando le alabamos y le adoramos, cuando entramos en ese punto entre Dios y el hombre, es un punto de encuentro, es un punto divino, es una cita divina en su santuario. Y dice que Dios está en medio de esa iglesia. Y dice, no será conmovida. Dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Quiere decir, Dios siempre estará con su iglesia que le adora y le alaba en espíritu y en verdad. La misericordia de Dios, dice la palabra, que es fresca cada mañana para esa su iglesia que le adora y que le alaba continuamente en espíritu y en verdad, que sabe entrar en el trono de la gracia, que convierte el santuario de Dios en el punto divino entre Dios y los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, saber que el santuario de Dios se usa y siempre debe ser usado simplemente para alabar y para adorar al Altísimo, para poder entrar en el trono de la gracia, en ese punto divino, ese encuentro entre Dios y el hombre, para poder el hombre recibir entonces el maná que Dios tiene para su pueblo. Aleluya. Para poder recibir su palabra y su santidad. Wow, poco que se predica de eso, ¿verdad? Poco que se predica de santidad, de justificación, de pecado, de maldad, de nada de eso se predica hoy.
Y esto abre las puertas para el tema de hoy. Te voy a explicar por qué nada de esto se predica hoy. ¿Por qué hay tanta escasez de este tipo de mensaje? El cual debe ser el único mensaje predicado en las iglesias hoy. No debería haber otro. Pero te voy a explicar por qué existen muchos tipos de mensajes. Porque el tema de hoy dice santuario. Escucha bien lo que te estoy diciendo, pueblo de Dios. El tema de hoy dice santuarios, no escenarios. Santuarios, la morada de Dios, para la gloria divina de Dios, no escenarios. No escenarios para la vanagloria de hombre. No escenarios para los artistas de hoy. Santuario de Dios es algo divino. Los escenarios son totalmente distintos. Un escenario es una plataforma que usa este mundo para muchas cosas. Son diferentes plataformas las que se usan, que plantan escenarios para diferentes cosas. Lo mismo para el deporte, que lo mismo que para una obra teatral, que para una película, que para un concierto. Y todo termina para la vanagloria de hombre. No hay nada divino en ellos. No existe nada divino. No existe la presencia de Dios, porque Dios no habita en los escenarios. Dice la palabra que la morada de Dios está en su santuario. Aleluya, donde existe la santidad de Dios. Que no se te olvide eso. Donde existe, donde está, donde abunda la santidad del Altísimo. Nada de eso hay en los escenarios. Y muchas iglesias han cambiado el santuario y lo han sustituido como escenario para diferentes artistas. La presencia de Dios no se puede derramar. Todo lo que ves y todo lo que puedes observar a través de las pantallas y aún en la misma presencia, vas a ver en las emociones y los sentimientos en lo natural de todo aquel que va a ver y a visitar a aquellos artistas que han acaparado los escenarios, los han cambiado de santuarios a escenario. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Los ríos de agua viva que salen de la boca de Jehová alegran al pueblo de Dios, alegran a la ciudad de Dios, el santuario de sus moradas. Aleluya. Tenemos que regresar al santuario de Dios. Tenemos que apartarnos de los escenarios de hoy, que aún la iglesia los está usando. Se han convertido en escenarios de diferentes artistas, cuando debería ser un solo Dios, cuando debería ser el Altísimo el que predomine en su santuario. Y la ausencia del Dios de los cielos ha convertido estos santuarios en escenarios. Pero esto no es de ahora simplemente. Esto viene ocurriendo a través de los siglos. Mira, déjame llevarte, voy a pasar aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Escucha lo que te voy a decir. Esto te lo va a decir la palabra de Dios, no el pastor Jorge Lamora. Pastor Jorge Lamora está predicando palabra de Dios hoy para ti, para abrirte los entendimientos espirituales, para que puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Escucha, para que puedas quedarte en el santuario con Cristo y no seguir a los artistas de estos escenarios de hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Dice: no endurezcáis vuestras cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Te lo voy a volver a repetir. Tienes que escuchar palabra de Dios.
Esto ocurría en los tiempos de sequía. Esto ocurría en todos los tiempos anteriores. Desde los principios siempre han habido muchos de estos tipos de artistas que han cambiado el santuario de Dios por escenarios. Aquí podemos ver cómo Dios le está diciendo a su pueblo que no sean de duras cerviz. También se lo dice a la iglesia de hoy. Le dice, no seas de duras cerviz, no seas como el pueblo antiguo. Porque la iglesia de hoy, cuando la comparamos con el Israel espiritual de hoy, cuando se compara con el Israel espiritual de hoy, se alegra cuando se le dicen cosas lindas y buenas. Pero cuando se le habla del Israel antiguo, de aquel pueblo que fue el pueblo más desobediente de Dios, el pueblo de Dios, el más desobediente hasta hoy, hasta la iglesia de hoy. Creo que la iglesia de hoy, esta iglesia de hoy lo ha traspasado. La desobediencia de esta iglesia de hoy ha sido mucho mayor que la iglesia o que el pueblo de Dios en la antigüedad. Porque la iglesia no para de desobedecer a Dios. Siguen yendo línea abajo, desobedeciendo al Señor. Y cuando se les compara con el espiritual, somos la iglesia espiritual, somos el Israel espiritual, sí, estamos muy contentos, pero cuando se le predica palabra de Dios, entonces no quieren escuchar. Porque no quieren entender que están viviendo en desobediencia, al igual que vivió el pueblo de Israel por muchos años. Y cada vez que desobedecían, mi Dios los castigaba. Y cuando se arrepentían y venían a los pies del Señor, mi Señor les perdonaba. Para eso existimos los predicadores de hoy, no los artistas. Para eso existimos los maestros predicadores de hoy, los evangelistas de hoy que han consagrado su vida a traerte la verdad para que te arrepientas y mi Dios te perdone. No artistas. Los artistas no les importa tu alma. A los artistas de hoy lo único que les interesa es llenar escenarios para la vanagloria de ellos mismos. Y hay multitudes en grandes cantidades que le siguen y le aplauden al artista en vez de aplaudirle a Dios. Mira, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, como hicieron el pueblo escogido de Dios. Dícele, someteos a Jehová. Sométete a Cristo hoy, dice la palabra. Y venir a su santuario y venir a alabarle y a adorarle en espíritu y en verdad. Aleluya. Y venir a alabarle y adorarle en espíritu y en verdad, para que las emociones y los sentimientos en lo natural mueran y el Espíritu Santo de Dios tome lugar y el trono de la gracia se llene de alabanza y adoración. Aleluya. Para que la puedas recibir entonces con olor fragante. Aleluya. Eso es lo que te está diciendo. Ven de nuevo, dice, ven de nuevo al santuario de Dios. Pero han dejado ese santuario, han dejado a Cristo. Lo han sacado del santuario porque lo han convertido en escenarios. Escenarios para la vanagloria de los artistas. Escenario para la vanagloria del hombre. Los ministerios tienen sus nombres, sus propios nombres, en vez del nombre de Cristo. Están exaltando el nombre del hombre en vez del nombre de Cristo. Mira, te voy a llevar a un libro. Quiero que vayas conmigo. Santuarios, no escenarios. Mi Dios te está llamando la atención. Déjame llevarte al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 22, para que puedas entender que esto siempre ha existido. Siempre ha existido y es peligroso. Mira dónde está el pueblo de Israel hoy por su desobediencia. Escucha, iglesia. Mira dónde está el pueblo de Israel hoy por su desobediencia. Y la iglesia de hoy está aún a magnitudes mucho más grandes en la desobediencia a Cristo, porque el pueblo de Israel lo rechazó. Ok, está pagando un gran precio, pero la iglesia lo aceptó y lo ha sacado del santuario. Han cambiado los santuarios por escenarios. Cristo no habita en los escenarios. El Espíritu Santo no se mueve en los escenarios.
El Espíritu Santo de Dios se mueve simplemente en el santuario de Dios, donde habita Cristo, en la morada de Dios. Aleluya. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, así le dijo Jehová: hijo de hombre, di a ella, a mi ciudad, mi pueblo, tú no eres tierra limpia. Tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día de furor. Hay peligro. Hay una acusación aquí de parte de Jehová a su tierra. Pero no es simplemente al pueblo de Dios. La acusación no es simplemente para el pueblo de Dios, sino para todas las clases sociales. Escucha lo que dice la palabra ahora. Dice: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día de furor. Versículo 25, el más importante. Dice: hay conjuración de sus profetas. Hay conspiración entre sus profetas. Dice: en medio de ella. Y mira lo que dice la palabra aquí. Dice: como león rugiente que arrebata presa. Como león rugiente que arrebata presa. Déjame llevarte a un libro para que puedas entender. Déjame llevarte aquí a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esto también le está diciendo Pedro a la iglesia de hoy. Mira lo que dice. Versículo 8 del capítulo 5 de Primera de Pedro dice: sed sobrios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Y mira lo que dice ahora: como león rugiente. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quien devorarse? Lo mismo que le estaba diciendo Ezequiel al pueblo de Dios. Dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata para devorar almas. Para devorar almas. Tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Escuche eso. Esto es desde aquellos tiempos. Esto está sucediendo hoy igual. Como león rugiente alma anda el mismísimo Satanás. Como león rugiente anda el mismísimo Satanás de aquella época. Es el mismísimo Satanás de hoy. Escucha, y la culpa no está simplemente en el pueblo ignorante. La culpa está en los que están dirigiendo al pueblo ignorante. Mira lo que dice: hay conjuración en sus profetas, en medio de ella, como león rugiente que arrebata para devorar almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes, voy para ti, escucha. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los que hoy son los ángeles de la iglesia. Han pasado de sacerdotes a artistas. Han cambiado el santuario, lo contaminaron con escenarios para la vanagloria de ellos mismos. Eso están haciendo hoy. No vayas a pensar que esto es nuevo. Esto viene desde estos tiempos. Desde los tiempos antiguos. Mis sacerdotes o sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. No les importa. Dice: y de mis días de reposos apartaron sus ojos. Dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir, escucha, para destruir las almas. Y tú le estás siguiendo. Para destruir las almas. Porque aquel que anda como león rugiente los está usando a estos artistas en estos grandes escenarios llenos de grandes multitudes para destruir tu alma,
mismísimo infierno. Despierta, iglesia. Eso es lo que está sucediendo hoy. Exactamente lo que está sucediendo hoy en el cuerpo de Cristo. ¿Sabías tú que la iglesia de Cristo hoy, en Apocalipsis capítulo 3, hace referencia a la iglesia de Laodicea? La iglesia indiferente, la iglesia le llama la lukewarm, que es indiferente, no es ni fría ni caliente, está en el medio, mediocre. Y Apocalipsis 3:20 dice que Cristo está tocando a la puerta. Quiere decir que lo han sacado del santuario. Lo han sacado del santuario porque han convertido los santuarios en escenarios. Y mi Dios te dice, santuarios, no escenarios. Es tiempo de que escuches a estos siervos de Dios que predican palabra de Dios. Que predican palabra de Dios para que vuelvas a tu intimidad con Dios. A ese punto de encuentro divino en el santuario de Dios para alabar y adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Eso te está diciendo la palabra. En espíritu y en verdad. Aleluya. Voy a continuar. Dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos vestidos de ovejas que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener, escucha, pueblo de Dios, para obtener ganancias injustas. Para obtener ganancias que no han trabajado por ella. Para obtener ganancia de lo que has trabajado tú. Del sudor de tu frente. No del sudor de sus frentes, sino de la tuya. Despierta, iglesia. Es tiempo de que puedas volver atrás al santuario y dejar a un lado los escenarios. No son de Dios. Un escenario no puede ser en la morada del Cristo de la gloria, porque el escenario es para la vanagloria del hombre. El santuario es para la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos que regresar al santuario y dejar atrás los escenarios. Aleluya. Sigue diciendo, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentiras. No sé si te has dado cuenta cuántas iglesias hoy tienen el mes de la profecía. ¿Te has dado cuenta? ¿Las has escuchado? El mes de la profecía ha llegado y hay una cantidad de artistas en ese escenario que te van a profetizar. ¿Tú sabes qué te van a profetizar? Lo que dice la palabra. Dice, sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidades y adivinándoles mentiras. Eso es lo que te van a hacer hoy. Eso es lo mismo que te están haciendo. Te están entreteniendo con profecías falsas de falsos profetas. Dice que para obtener ganancias injustas. Y tú le sigues. Y tú sigues escuchando esa palabra que es palabra mentirosa, de acuerdo a la palabra de Dios, no al pastor Jorge Lamora. Dice, profetizándole vanidad, adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, pero Jehová no ha hablado. Es palabra de hombre, palabra mentirosa. Llenando los escenarios de artistas. Y vienen unos cuantos. Y termina uno y viene el otro. Y cada uno pide ganancias injustas. Escuché el otro día de uno de ellos que llegó a una iglesia. Y había un muchacho que tenía una tierra para vender. Una tierra que costaba 3,5 millones, creo. Y ese profeta le dijo, ¿cuánto quieres por la tierra? Y él le dijo, yo estoy pidiendo tanto, 3,5 millones, eso es lo que vale. Y le dijo, bueno, así mismo le dijo, bueno, el Señor me habló anoche acerca de ti, sin conocerlo. Y le dijo, mi Dios dice que tienes que darle esa tierra al pastor. Tienes que entregarle esa tierra al pastor, porque si la vendes, simplemente en tu vida cogerás 3,5 millones de dólares. Pero si se la das al pastor, las bendiciones de los cielos vendrán sobre ti. Eso es lo que están profetizando hoy. Por eso es que vemos tantos artistas millonarios hoy en las iglesias. Porque están robándole el dinero al pueblo. ¿Sabías tú
o puedes imaginarte tú lo que tuvo que trabajar duramente con el sudor de su frente ese joven para poder alcanzar y comprar aquella tierra. Dice este profeta que había que regalársela al pastor. Hay que dársela al pastor para ser bendecido. ¿Puedes creer eso? Hermano mío, estamos perdidos. Están predicando palabras bonitas y endulzadas, cuando la palabra de Dios es dulce en su interior. Hay una por ahí que dice que es tan justa, escucha, que ella es tan justa que ella no tiene por qué declararse pecadora. Y eso le están predicando al pueblo de Dios. Con esa blasfemia están engañando al pueblo de Dios que le sigue, y le siguen multitudes. Escucha, multitudes le siguen. Por eso el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6. No por culpa del pueblo solamente, sino por culpa de estos artistas de los escenarios de hoy y de aquella época. Han existido siempre. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo y al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho, producto de estos artistas. Porque eso era lo que los artistas le enseñaban. Eso mismo es lo que te enseñan los artistas de hoy. No hay diferencia ninguna, porque Cristo no está en el santuario. Ya no son santuarios, sino escenarios llenos de artistas para darte palabritas lindas y llenas de azúcar, endulzadas. Y mira lo que dice en versículo 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiere en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice, y no lo hallé. ¿Cómo van a hallarlo? Si han sacado a Cristo. Habían sacado a Dios del santuario. Lo habían convertido en sinagogas de Satanás. Lo habían convertido en sinagogas de Satanás. Hoy también hacen lo mismo. Han cambiado la iglesia, el santuario de Dios, para sinagogas de Satanás. Escenarios llenos de artistas con la mentira, como dice la palabra, profetizándote mentira, predicándote mentira, engañándote, y tú le sigues siguiendo. Hay otro que dice, escuché hace un tiempo atrás, que si tú alabas a Dios y le traes a Dios y agradeces a Dios en público, escucha, en público, Él te bendecirá en privado. Todo eso es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 6 que todo lo que tú hagas en privado, mi Dios te bendecirá en público, te exaltará en público. Pero habían miles de personas aplaudiendo esa mentira. Habían miles de personas aplaudiendo esa mentira porque van a las iglesias de hoy, van a los escenarios de hoy a seguir al hombre, a escuchar al artista y aplaudirle al artista. Los aplausos eran inmensos para el hombre, no para Dios, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Mateo capítulo 6, déjame llevarte ahí. Mateo capítulo 6 versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre en los cielos. La recompensa no viene por lo que tú hagas en público. La recompensa en público te la da el Señor cuando tú en privado, en tu corazón, le alabas y le adoras y haces la voluntad de Dios. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. ¿A quién estás siguiendo? ¿A Cristo o a los hipócritas? A estos artistas hipócritas de hoy. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, él estaba diciendo, cuando tú sirvas, cuando tú des, cuando tú hagas todas estas cosas en público, mi Dios te va a bendecir o te va a recompensar en privado. Blasfemia delante de Dios, eso es mentira, y el pueblo de Dios le está siguiendo. Uno de los grandes artistas de hoy, no te voy a mencionar su nombre, no me interesa,
porque yo no vengo a alabarlo a él, yo vengo a alabar a Cristo. Pero tengo que predicarte la verdad como hacía Ezequías, como hacía Jeremías, como hacía Isaías. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Escucha, para que sea tu limosna en secreto, en privado, a tu Padre que ve en lo secreto. Aquel que ve tu corazón, aquel que sabe y conoce lo que Él creó. Tu corazón le pertenece a Él, no a estos artistas. No tienes que hacer nada delante de los hombres para ser visto por los hombres. No, lo que haga, hazlo en privado. Eso es lo que dice la palabra, no lo que le está predicando. La palabra dice que tenemos que hacerlo en privado para recibir entonces recompensa delante de los hombres. Aleluya. Pero estos artistas te siguen engañando y tú le sigues creyendo y le sigues siguiendo. ¿Cómo es posible? Mi Dios te está diciendo, santuarios, no escenarios. Tenemos que regresar al santuario. Tenemos que regresar a los pies de Cristo. Tenemos que traer palabra de Dios. Tenemos que venir a escuchar palabra de Dios. Aleluya. Palabra que viene del Altísimo. Palabra que no miente. Palabra que te da salvación y vida eterna a tu alma. Aceptar a Cristo, venir al santuario de Cristo, vivir para Cristo, caminar con Cristo. Aleluya. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer, lo que deberíamos hacer. Pero ¿te acuerdas lo que dijo Pedro? Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda a ver a quién se puede devorar. Sed sobrios. Ser sobrio no quiere decir simplemente el alcohol. No, hay muchos que están borrachos en el internet, borrachos en los celulares, borrachos en las computadoras, oyendo y escuchando. Gastan horas. Mas sin embargo no pueden dedicarle una hora a Cristo. Y renuncian a los predicadores que traen palabra de verdad. Y van a seguir a los artistas. Y se emborrachan de la mentira que le dicen los artistas. Y se embriagan de la mentira que le dan esos artistas de hoy. Pero no pueden dedicarle una hora a Cristo. No pueden escuchar una palabra de Dios, entrar en el santuario y quedarse con un siervo de Dios que predique palabra de Dios. Eso no pueden hacer. Y mi Dios te está diciendo, es tiempo de regresar al santuario y dejar atrás esos escenarios. Están llenos de mentiras, de vanidades. Están llenos de profecía falsa. Son falsos profetas profetizándote mentira, dice la palabra aquí. Dice, sus profetas recubrían con lodos sueltos. Dice, profetizando la vanidad de hombre y adivinaciones mentirosas, diciendo, así ha dicho Jehová, pero Jehová no ha hablado. Pero Jehová no ha hablado. Ha sido palabra vana, profecía vana de hombre. Y tú le sigues. Han cambiado los santuarios por escenario. Han cambiado los santuarios por escenario para ilustrar la vanagloria de hombre a cada uno de los artistas que van a pasar esa noche, o esa tarde, o ese día, cualquiera fuese. Lo anuncian por meses anteriormente. Oh, año de profecía, mes de profecía. Congrégate, ven con nosotros. Vamos a tener al profeta más cual, tal. Y dice la palabra que lo que te están profetizando es vanidad de hombre. Palabra mentirosa, porque dicen de parte de Jehová y Jehová no ha hablado. Porque han sacado a Cristo de su santuario y han convertido el santuario en escenarios de artistas. Y tú eres simplemente uno de los más que vas a pagar el ticket. Eres uno de los más que vas a pagar el ticket.
Y simplemente no vas a pagar el ticket. Después te van a pedir para la profecía. Porque si quieres que Jehová te bendiga, tienes que darle al pastor. ¿Te acuerdas aquel que te dije que tuvo que entregar la tierra? ¿Sabe lo que le dijo en medio de la profecía? ¿Dónde está la tierra? Dame los papeles ahora mismo. Eso lo puedes ver ahí. Están en los videos. Dame los papeles ahora mismo. Sale y ve a buscarlos. Y se miró al pastor y le dijo: ¿oíste, pastor? La tierra es tuya. Así están engañando al pueblo de Dios. Y así siguen engañando al pueblo ignorante de Dios, que no buscan por sí. Escucha la palabra de Dios. Que no buscan por sí el reino de Dios y su justicia primero, sino que van buscando las añadiduras. Y esas son las añadiduras que le traen estos falsos profetas. Pero mi Dios te dice: regresa, porque hay un santuario celestial. Voy a terminar con esto. Hay un santuario celestial. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice aquí. Escucha. Mi Dios te está abriendo el conocimiento espiritual hoy. Mi Dios quiere que tú puedas entender que no existe Dios que pueda actuar a través del Espíritu Santo en un escenario. El escenario es un lugar para el hombre y para la vanagloria de hombre cualquiera fuese. Siempre al terminar es para aplaudir al hombre. Es para darle la gloria a lo que hizo ese hombre. El santuario es para darle la gloria a Cristo, para aplaudir a Cristo. Es ese punto divino de encuentro entre Dios y los hombres, donde el hombre madura, donde el hombre crece en el conocimiento de la palabra de Dios y en la gracia del Altísimo, aprendiendo a creer, a confiar y a depender en ese Dios, no en el hombre, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que no hay nada imposible para él. Mira lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, escucha, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el santuario se padece y se paga el precio en obediencia, como lo pagó Cristo. Aleluya. Como lo pagó Cristo. La obediencia es parte del cristianismo. ¿Se te olvidó? La obediencia es parte del cristianismo. ¿Se te olvidó? Porque Cristo fue el más obediente. Pero para poder ser obediente hay que seguir a Cristo, no al artista. Cristo no es un artista. Cristo es el intercesor. Aquel que vino a interceder por nosotros, el cual está sentado hoy a la diestra del Padre, porque pagó el precio por ti y por mí. ¿Lo tienes sentado tú en tu santuario? ¿Sabías tú que tú eres el templo del Espíritu Santo si has aceptado a Cristo? Que tú eres el santuario de Dios, la morada del Dios Altísimo a través del Espíritu Santo. ¿Todavía lo tienes en tu santuario o ya lo sacaste? Ya lo sustituiste por los artistas de hoy. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Es todo acerca de la salvación en Cristo. Es todo acerca de la salvación en Cristo. Las prédicas de hoy, si no hay salvación y salvación de almas, no puede ser un santuario. Todo se ha convertido en un negocio, una institución, una afiliación, donde todo lo que se predica es prosperidad, donde todo lo que se predica es acerca de la carne, porque son artistas del evangelio creados por ellos mismos, del evangelio que ellos han transformado. Porque ¿te acuerdas lo que decía el profeta Ezequiel? Los profetas que dicen que Dios habló, pero Dios no ha hablado. Así son ellos. Te están trayendo palabra de hombre en la carne.
y te la inflan y te le echan azuquita, te la endulzan. Y el pueblo la recibe. Esa es la parte más triste. Que no existen muchos hombres que se paren en la brecha, como dice el libro de Ezequiel. Dice que buscó y buscó y buscó y no encontró, no halló uno. No está hablando simplemente de un hombre cualquiera. Estaba hablando en aquel tiempo de un príncipe. Quería encontrar a alguien que pudiera guiar a su pueblo. Esa es la razón por la que vino Cristo. Esa es la razón por la que vino Cristo. Aquí está. Y aún así lo han sacado y lo han sustituido de los santuarios de hoy. Y lo han convertido en escenario y han eliminado la palabra de Dios para palabra de hombre. Para la vanagloria de hombre. Para aplaudir al hombre. El cual te está mintiendo para ganar, dice, ganancias injustas. Y se están haciendo ricos y millonarios a costilla tuya. Pero no tienes un tiempo para dedicarle una hora a un siervo de Dios que predica la salvación de tu alma. Lo cual es lo más importante porque el rato está en venir. Y yo sé que este siervo de Dios predica salvación y vida eterna. Pero yo no soy el único. Hay miles de siervos haciendo lo mismo. Humillados delante de Cristo. Para traerte un mensaje de parte de papá. Mas sin embargo, ustedes en sus corazones deciden poner a los siervos de Dios a un lado. Bueno, si han puesto a Cristo, que nos pongan a nosotros, no tiene nada que ver. Y van a seguir a los artistas. Y llenan aquellas llamadas congregaciones para aplaudirle a un mentiroso. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. Para todos los que le obedecen. ¿Estás recibiendo algo hoy? ¿Será posible que puedas recibir algo hoy? ¿Te han predicado de obediencia en estos escenarios de hoy? ¿O cualquier cosa da igual? Mira, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabe lo que te dice Cristo ahí? Inmaduros. Todos aquellos que están siguiendo a estos artistas que no tienen sustancia de la palabra de Dios, todo lo que tienen es palabrería de hombre, palabra bonita, palabra costosa, inflada, azucarada, para llenar y endulzar tu oído. Pero lo único que te hace es inmaduro, dice. Porque no puedes crecer en el conocimiento de la verdad. No puedes conocer. La única verdad se llama la palabra de Cristo. Todo lo demás es palabra de hombre, mentira de hombre, vanidad de hombre. Todo lo demás es las vanidades y las mentiras que están profetizando los profetas de hoy. Están llenando todas estas supuestas iglesias llenas de profetas para predicar y para profetizarle al pueblo de Dios. Pero te voy a volver a leer lo que dice aquí. Dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinaciones mentirosas. Dice, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Jehová, mas sin embargo, no había hablado. Esto está sucediendo hoy. Santuarios, no escenarios, dice papá. Regresa, porque hay un santuario celestial a donde te quiere llevar mi Cristo. Voy a terminar aquí mismo en el libro de Hebreo, capítulo 9, versículo 11. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero estando ya presente Cristo. Aleluya. Hoy, en los días de hoy, estando ya presente Cristo, iglesia. Hace más de 2000 años que vino. Hace más de 2000 años que vino a predicar su evangelio de salvación. Caminó en las calles de Jerusalén el verbo que se hizo carne. Estando ya aún presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de la eternidad, de las promesas eternas que tenemos en Cristo Jesús y no en los artistas. Si pudieran entender. De las promesas eternas que tenemos en la eternidad y no en los artistas de hoy. No hay promesa en ninguno de ellos. Es palabra vana de hombre.
Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Aleluya. No hecho de mano, es decir, no hecho de esta creación, no hecho de hombre. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Aleluya. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a lo inmundo santificaban para la purificación de la carne en aquella época, una vez al año, había que hacerlo todo de nuevo. Tenía que venir el sumo sacerdote y tenía que primero entrar él para confesar él sus pecados, porque era un hombre igual que tú y que yo, pecador. Y si era aceptada su ofrenda, entonces podía derramar la sangre del pueblo. Si no, moría ahí mismo. Cristo vive. Aleluya. Cristo se ofreció y Cristo vive. Al tercer día resucitó. Fue aceptada la ofrenda por el Padre. Aleluya. Fue aceptada la ofrenda por el Padre, aleluya, y lo resucitó a través del Espíritu Santo en el tercer día. Santuario celestial nos ha regalado para los bienes venideros, dice, para la eternidad, aleluya. Si pudieran entender, santo, dice, para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. El sacrificio espiritual de Cristo es el que cuenta, no el del hombre. Los artistas no sacrifican nada, al contrario, el que sigue sacrificando eres tú para ellos. Y si te das cuenta, llevas 20 años en la misma iglesia y los únicos millonarios son ellos. Los únicos que viven en mansiones son ellos. No tú. Tú sigues trabajando, tú sigues ganando lo mismo. A veces no tienes ni para darle comida a los tuyos. Pero los sigues enriqueciendo a estos artistas mentirosos. A estos artistas del evangelio cambiado. Del evangelio corrupto. Porque eso es lo que traen los escenarios. Corrupción. Nada más que eso. Vanidad de hombre, mentira y corrupción. Ellos se enriquecen y tú te empobreces. Voy a terminar. Así que por eso es mediador. Escucha. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la salvación y la vida eterna. Los bienes venideros, lo que Cristo tiene para ti. Mas sin embargo, hemos sacado a Cristo del santuario, porque Cristo no puede habitar en los escenarios. Mira, voy a terminar con esto. Iba a terminar de otra manera, pero voy a terminar conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero predicar siempre lo que Dios quiere que se predique. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Escucha. Apocalipsis 3:20. La iglesia tibia, la iglesia de hoy, la iglesia de la Odisea. La iglesia indiferente, la que no le interesa a Cristo. La que no le interesa regresar al santuario, sino quedarse en los escenarios para escuchar los mentirosos artistas de hoy. Porque eso es lo que son, mentirosos. No hay nada más. Si tú no predicas el evangelio que está escrito en estos 66 libros básicos, eres un mentiroso. Te fuiste de la verdad para la mentira. Y eso le estás predicando al pueblo. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. Te está llamando la atención una vez más. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está haciendo el llamado. Hoy te lo está haciendo de nuevo para que despiertes tú que duermes, iglesia. Dice, y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Pudieras escucharla hoy? ¿Estás recibiendo algo? ¿Estás recibiendo la voz de Dios en tu vida hoy? Te está llamando. Cristo te está llamando a arrepentimiento.
Cristo te está llamando a arrepentimiento para que dejes los escenarios y regreses a la morada de Dios, al santuario, a ese divino encuentro con papá, ese punto de encuentro divino donde la alabanza y la adoración es espiritual. Aleluya, no de hombre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón? ¿Estás dispuesto a abrir las puertas de tu corazón? La llave está por dentro. Eres tú el que puedes tomar la decisión o no. Nadie más. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo simplemente te puedo predicar palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo te lleve al convencimiento. Eres tú el que tienes que usar la llave que está dentro de ti. Voy a terminar. Dice: si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Mi Dios te está llamando la atención un día más. Mi Dios te está diciendo: es hora de regresar al santuario y dejar a un lado los escenarios mentirosos. Son artistas, están siendo más que los artistas del mundo. Están siguiendo, están trayendo los artistas del mundo a los escenarios de las iglesias de hoy. Se han convertido en mentirosos, se han convertido en fraudulentos. Están predicando un evangelio que no existe, un evangelio de Satanás, diabólico, y tú le sigues. Mi Dios te está diciendo: es tiempo. Voy a orar por ti. Baja tu cabeza. Es tiempo de que te arrepientas. Ven a los pies del Señor. Pide arrepentimiento delante de Dios. Pídele perdón. Arrepiéntete. Baja tu cabeza. Ora conmigo. Repite conmigo: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús buscando tu perdón. Aleluya, santo. Vengo a ti buscando tu perdón, papá. Oh, vengo delante del asiento de tu misericordia, arrepentido de mis pecados, papá. Oh, arrepentido, confesándote en arrepentimiento mis pecados, papá. Vengo delante de ti para que tú me perdones, Padre, por haberme equivocado. Por haberme equivocado y coger caminos que no son los tuyos, papá. Por haber seguido al hombre y no a Cristo, papá. Perdóname, oh Dios. Quiero reconciliarme contigo hoy, papá. Quiero reconciliarme contigo hoy, papá. Necesito tu perdón. Aleluya. Mi Dios te perdonará. Si has pedido perdón de un corazón sincero, contrito y humillado delante de papá, mi Dios hoy te perdona. Aleluya. Deja a un lado el escenario y regresa al santuario, y mi Dios te va a bendecir para siempre. Aleluya. El tiempo apremia y tenemos que terminar. Prometemos que el próximo domingo, espero te quedes conmigo para que puedas ser bendecido de parte de Jehová. Dios te ama, yo también. Bendiciones.